Claro que eres hijo de la Iglesia, le dijo a Diego Neria Lejárraga, un transexual español católico de 48 años. Dios quiere a todos sus hijos, estén como estén, y tú eres hijo de Dios, y por eso la Iglesia te quiere y te acepta como eres. Esta es una de las múltiples oraciones y frases de un Papa que está conmocionando al mundo por su transparencia, por su bondad, por su amor al prójimo y por su humildad. Bienvenido, Monseñor Fausto Gabriel Traves, doble Traves, amigo nuestro, amigo de los ecuatorianos, y a quien conocemos algún tiempo y que viene de un pueblo chiquito, de Toacaso, sí, señor, en la provincia de Cotopaxi, sí, señor, ¿no? Y luego de estudiar precisamente en el Instituto Franciscano y formarse ahí, pasó luego a ser obispo de Zamora, obispo de Bahoyo, y actualmente es la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el Ecuador, es el arzobispo de Quito. ¿Y quién le va a acompañar al Papa Francisco durante todo su peregrinaje por nuestro país? Nos acompaña también aquí, está con nosotros el padre Omar Mateo, que es el secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y está también con nosotros Juan Carlos Garzón, el padre Juan Carlos Garzón, quien es el secretario de la Comisión del Magisterio de la Iglesia. Bienvenidos ustedes a este programa, al Acuerdo para el Buen Vivir. Es el momento de los acuerdos en nuestro país, en el mundo. Y yo creo que si hay alguien que representa los acuerdos, es el Papa Francisco. Así es que antes de comenzar la conversación, vamos a estar con ustedes y muchas gracias por todas las opiniones que nos están ya escribiendo a nuestro programa sobre la importancia de la presencia del hermano y Papa Francisco en nuestro país. Y hay una cosa muy bonita hecha por un ecuatoriano, no sé si ustedes ya lo han visto, es Byron Camba, que está en las redes, se está presentando mucho. Es una pequeña historia en homenaje a quién es el Papa Francisco. El Señor nos ha bendecido con un nuevo Santo Padre. Pero ¿quién es Él? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936. Su padre trabajaba en el ferrocarril, su madre ama de casa. Juntos criaron a Jorge y a sus 4 hermanos. Le encantaba la química y trabajó duro para obtener su título de técnico químico. Pero luego sus planes cambiaron, así que a la edad de 21 años entró al noviciado jesuita y tras años de estudio y oración fue ordenado sacerdote. Su ordenación marcó el inicio de una vida llena de felicidad y alegría, donde Jorge fue capaz de servir a los demás de muchas maneras. Además de llevar los sacramentos, ha sido profesor, guía espiritual de jóvenes jesuitas y sí, hasta el día de hoy, un gran amante del fútbol. Su equipo favorito es San Lorenzo de Almagro. Unos años más tarde, su comunidad le pidió servir a sus hermanos como superior provincial y luego, años después, como el rector del seminario. Y si piensas que es demasiado, aún falta, che. Dios lo llamó también a ser obispo. Y mientras todas sus responsabilidades crecieron, él sabía que la mejor manera de servir era siendo humilde, permaneciendo cerca del Señor en la oración y siendo fiel a la Iglesia. Esto no siempre ha sido fácil. Muchas veces tuvo que hacer frente a situaciones difíciles y malos entendidos. Aún así, el amor verdadero siempre requiere sacrificios. ¿Dije que él hizo todo esto solo con un pulmón saludable? Es cierto. Cuando era adolescente lo tuvieron que operar para removerle una parte deteriorada de su pulmón. Sin embargo, fue aquí cuando Jorge supo que el Espíritu Santo daría siempre un respiro extra por él. Y bueno, para variar un poco, después de unos años de ser obispo, el Papa Juan Pablo II lo nombra cardenal. Muchos tienen ideas exageradas de la vida de un cardenal. Para él,
Sin embargo, las cosas permanecieron igual. Vivía en un apartamento sencillo, siguió cocinando para sí mismo. Incluso utilizaba el metro en lugar de tener un chofer. Él sabía que la mejor manera de servir a los demás era estando cerca de aquellos a los que amaba, acompañándolos en su vida cotidiana. Y por último, si pensaste que todo esto era mucho, pocos meses atrás el Señor le pidió a Jorge dar un gran salto de fe. Cristo lo invitó a convertirse en su vicario en la tierra, a dar su vida entera al servicio de la Iglesia Universal como el mismo Papa. Una invitación para morirse de miedo, sin duda. Pero, como hemos visto, Jorge había confiado en el Señor toda su vida, en los tiempos difíciles y en los buenos. Toda su vida se había esforzado para decir sí al Señor, y él no iba a parar ahora. Entonces, con el corazón lleno de fe, Jorge aceptó el llamado del Señor, dejando atrás su familia, amigos y a su querida Argentina. Tomó un nuevo nombre, Francisco, un nuevo hogar, Roma, y una nueva misión, ser el Papa. Todo por amor, el amor a Cristo y a nosotros. Monseñor, ¿qué nos dice? Si hay alguien que conoce a Francisco, este a mí me parece hermoso pequeño documental hecho para los niños, yo creo que al Papa le va a gustar. Yo creo que ya lo habrá visto porque el Papa constantemente está en los medios. Él está en el teléfono, en los medios de internet y todo, pues, y por tanto yo creo que esta es una... Tú acabas de decir que es para los niños, pero yo creo que para los adultos también. Pues porque todos debemos ser niños, nos ¿no? llama eso, a ser niños, a ser simples, a ser sencillos. Muchas veces pensamos que ya no tenemos que sonreír o no tenemos que hacer chistes ni bromas. Al contrario, yo creo que el Papa y todos los seres humanos tenemos que vivir de la alegría para que podamos transmitir a los demás. ¿Cómo es Francisco? Bueno, pues me tocó estar con el Santo Padre en el sínodo y naturalmente yo estaba muy atrás y agarraba mi cámara y le subía lo máximo que podía para tratar de tomarle una foto porque estaba lejos, pues no. Pero le tomaba las fotos y decía, bueno, pues ya le tengo al Papa de cerca, ya yo lo veo, está cerca. Pero cuando llegó el receso, bajamos todos los obispos y había que hacer una filita para acercarse a tomar el refrigerio, que era un refresco y tal vez alguna galleta, algo de eso. Y cuando le veo al Santo Padre que se acerca igual que todos, y luego pues se pone a conversar igual que los demás. Entonces yo también me acerqué. Ahí alguien nos dijo, bueno, hagan cola para que converse uno a la vez. Y cuando me tocó a mí, yo le contaba, digo, nos conocimos en Aparecida, y él dijo, sí, pero ya no me acuerdo. Y yo tampoco me acordaba, porque cuando era cardenal allá yo no le hice mucho caso, porque no sabía que iba a ser papa. Pero después, ya cuando le vi, empezaba el diálogo. Una sencillez que muy bien escogido el nombre de Francisco, porque Francisco era el maestro de la sencillez y el maestro de la alegría. Él, aunque sean problemas serios y graves, los toma con alegría y los soluciona, porque tiene esa capacidad de estar siempre con Dios y en el amor. Tú leíste una frase con respecto a alguien que es diferente al resto, y esa frase para él es como para decir, miren, no se sientan agotados ni agobiados, siéntanse simplemente amados por Dios. ¿Qué eres tú ahora? Pues Dios te juzgará. Yo me abstengo y simplemente hago lo que Él me dice. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién soy yo para juzgarte, no? Como dice, ¿Quién ¿no? soy yo? Papa, ¿eh? El Papa dijo eso. Claro. ¿Quién soy yo para juzgarte? ¿Quién soy yo para juzgarlos? Y para Juan Carlos, para el padre Juan Carlos, ¿cómo le juzga un joven sacerdote al Papa? Bueno, para nosotros es un ejemplo de vocación y de vida, porque el Papa nos continuamente hace exhortaciones a los sacerdotes para que seamos misericordiosos con las personas. Es decir, ese amor de Dios misericordioso, que nosotros los sacerdotes también podamos anunciarlo a los demás, a las personas.
a los que nos rodean, a aquellos a quienes tenemos que servir. Omar, nos hará más humildes. El padre Omar ha sentido que también, como el Papa dice, es un pecador, como todos nosotros. A mí me llamó mucho la atención, yo dije, ¿qué Papa? Cuando él dijo, hay 3 tipos de cristianos. Hay cosas que a mí realmente me han impactado. Los corruptos, que son el anticristo. Los santos, que hay muy pocos. Y el resto, que somos pecadores. O sea, el Papa diciendo eso. Es una maravilla de un Papa hombre, ¿no? Es como Francisco. Yo recuerdo esa frase de Francisco, de San Francisco, que decían que era el más santo de los humanos y el más humano de los santos, ¿no? Tal vez ese es el camino que ha escogido este Papa. O podríamos también citar la frase de San Agustín que dice, no hay santo que no haya tenido su historia, o no hay pecador que no tenga también un futuro de santidad. Ciertamente todos estamos en esa llamada universal a la santidad, pero primero tenemos que reconocernos pecadores, es decir, tener esa humildad que tiene el Papa Francisco, imitarle en ese sentido. Y bueno, me llamaba mucho la atención cuando veíamos ese pequeño video de Byron Kamba, que la vocación de cada sacerdote, de cada hombre o mujer que es llamado por Dios, tiene una historia única, y la del Papa Francisco es fenomenal, ¿no? Y así podríamos hablar la historia de la vocación de Monseñor Fausto, la del Padre Juan Carlos, la del Padre Omar, y vemos cómo Dios se fija en esa humanidad que el sacerdote tiene y lo llama precisamente porque es débil, precisamente porque tiene miserias, para tener misericordia con los demás, con la gente a la que Dios le ha encomendado, es decir, nuestros parroquianos o los diocesanos que tiene Monseñor Fausto, etc. Hay miles de personas que están viendo este programa, miles de jóvenes que están viendo el programa. ¿Se sienten ustedes, les pregunto, como que podrían estar en el puesto del Padre Omar o del puesto del Padre Juan Carlos o el puesto de Monseñor Fausto Traves? ¿Qué pasa con las vocaciones? ¿Habrá un remesón con la presencia de Francisco? ¿Qué está sucediendo precisamente ahora en estos días en nuestro país y en el mundo? Enseguida regresamos para hablar de eso. ¿Quiénes son los sacerdotes y qué influencia tiene el Papa Francisco en el Ecuador, en su historia con el Ecuador y en lo que está pasando dentro de la Iglesia? En Manila, Filipinas, el Papa dijo, cuando nos hagan la pregunta de por qué sufren los niños, que nuestra respuesta sea o el silencio o las palabras que nacen de las lágrimas. Así es Francisco, en realidad, un Papa que está dando que hablar al mundo, creo yo, de todos, de mi vida por lo menos, de todos los papas, tal vez este Papa es el que más profundamente está entrando, a pesar de Juan Pablo II o los papas santos que existen ahora dentro de la Iglesia Católica. Que quisiéramos ver un pequeño reportaje hecho por la televisión vaticana. ¿Por qué es diferente, Francisco? ¿Por qué el Papa Francisco es diferente? Porque apenas fue elegido Papa, lo primero que hizo fue pedir a todos que rezaran por él. En vez de subirse al carro elegante que lo esperaba, cogió un bus, mezclado con los demás. En vez de los nuevos zapatos rojos que usan los papas, siguió llevando sus zapatos viejos. No usa guardia de seguridad, se escapa de los protocolos oficiales. Se siente cómodo entre la gente pobre. ¿Por qué el Papa Francisco es así? ¿Qué lo hace diferente? Porque Francisco es un jesuita. Él vive la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, y su principal preocupación es buscar y hallar a Dios en todas las cosas, lo cual hace que sea una persona de mente abierta, simple, sencilla. Por eso para él, más importante que la doctrina es el amor. Más importante que los dogmas y catecismos es la misericordia. Más importante que los formalismos religiosos es no excluir a nadie. Y nunca, jamás, juzgar a nadie por su condición. Ya era hora que tuviéramos un papa así.
Un papa así nos interpela también a vivir como Jesucristo ha vivido. Y el nombre de Francisco lo lleva bien puesto el Papa Francisco. Es diferente hablar de los pobres en teoría que hablar de los pobres y vivir con ellos y trabajar para ellos y trabajar en medio de ellos. Tengo la oportunidad de trabajar los fines de semana en la parroquia San Juan Pablo II en una zona periférica de Guayaquil. Y es una realidad bastante dura donde no solamente se ve pobreza material, sino también pobreza espiritual. Familias destruidas, familias abandonadas, etc. Es decir, tenemos la necesidad o debemos sentir esa necesidad de socorrer al pobre en sentido espiritual y en sentido material, porque Dios quiere a la persona humana en su integridad completa. A Dios le interesa el alma y el cuerpo de las personas. Monseñor, millones de ecuatorianos van a querer ver, ¿no? Algunos lejitos como usted, ¿no? Al Papa y con la cámara, van a ver miles de cámaras. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted hace al pueblo ecuatoriano? ¿Qué es lo importante? ¿Cómo va a ser la peregrinación, el trayecto? Usted lo recibirá a nombre de la Iglesia ecuatoriana, lo acompañará. Es muy importante esto que todos escuchemos porque es un evento muy importante dentro de la historia de un país con mayoría católica, ¿no? Aquí respetamos a todas las religiones, a todas las creencias, a todos los seres humanos, pero la tradición es el catolicismo y viene el Papa, ha venido uno solo antes, ¿no? Sí. ¿Qué nos diría usted, monseñor? La venida del Santo Padre es un acontecimiento muy especial. Motiva los corazones, las mentes y también creo que la vida misma de todos nosotros. Como sacerdotes estamos atentos a lo que pasa y vemos que antes de la llegada del Papa ya muchos quieren arreglar sus vidas. Dice, va a venir el vicario de Cristo y queremos que nos dé su bendición. No es justo que estemos de una manera pues tal vez indigna delante de Dios. Quieren arreglar su situación. Hay otros que están preocupados por saludar al Papa. Y eso es interesante, de qué no se valen. Por decir un ejemplo, una señora, vea, sabe que yo pienso comprarle un tejido bien bonito para que mi nieto lleve y nosotros, toda la familia, vayamos detrás para poder saludar al Papa. La intención es buena, pero imagínense que 1 millón de personas quieran saludar al Papa, solo en Quito, no hablo de Guayaquil, que es más grande. Los 4 días o 3 días que va a estar no alcanzaría, porque cada uno pues multiplique por 10 segundos nomás, que no creo que quiera quedarse nadie 10 segundos. Entonces la recomendación que le haría es esta. No crean que es posible todos saludar al Papa, pero sí creo que nos vamos a contentar y ser felices con verlo y que nos dé su bendición. El Papa, quien quiera que sea, es especial en todos los tiempos. Por algo, Juan XXIII, que es el Papa más revolucionario de los últimos siglos, un viejito que lo eligieron para que muriera cuanto antes y pueden cambiar. Él ha transformado y es santo. Este es un obispo que habla como el Papa. Y es santo. Sí, claro. Y luego el siguiente, pues aquí lo tenemos, San Juan Pablo II, y que claro, ellos valen menos que el actual. Claro. Esperemos que este también sea santo, desde luego, yo estoy seguro que sí. De manera que yo pienso que este Papa hay que recibirlo y recibir su bendición, no tanto querer dialogar, conversar con él, será imposible. A mí me parece interesantísimo, no me esperaba, en esto sí me ha sorprendido, cuando yo pensaba que nos iba a hablar de cómo tiene que estar la gente, cómo hacer esto. La primera recomendación es cambiar antes de que llegue el Papa. Es decir, antes quiere decir el día de hoy, en este momento, en este instante. En el ahora. ¿No es cierto? En el ahora. Me parece algo muy bonito. Deben estar ustedes, y les agradecemos mucho por la presencia, porque como se dice, 24 o 7/24 creo que se dice, ¿no? Debe ser un trabajo intenso. El padre Juan Carlos es uno de los miembros de la organización que está a cargo de todo este gran evento. Así es, efectivamente, cuando se hablaba de la posible visita del Santo Padre, lo primero que se pensó fue en preparar
el alma, es decir, prepararnos espiritualmente y pastoralmente. Entonces la conferencia episcopal preparó unas catequesis para las familias, un tríptico para realizar la misión puerta a puerta, es decir, preparar primero los corazones de los ecuatorianos. Y luego, claro, está toda la parte logística, la coordinación que tiene que haber con las distintas instancias del gobierno, municipios, la iglesia. Estamos a pocos días y se ha notado un impulso nuevo en muchos católicos ecuatorianos y también personas de buena voluntad que están esperando al Papa Francisco verle y recibir su bendición, como decía Monseñor. Hablábamos, hay que decir algo importante. Él por modestia no lo dice. El autor de todas estas catequesis es él. Él ha hecho, pues, y sí me gustaría que diga los temas de que se va a tratar. ¿Cuáles son los temas? Esta misión puerta a puerta. Así es. Bueno, son en total 5 catequesis. Justamente son catequesis del Papa Francisco a las familias, ¿no? La primera catequesis es el matrimonio cristiano. La segunda catequesis se refiere al don de los hijos. La tercera catequesis, el papel que tiene el padre de familia, ¿no?, en el hogar. La cuarta catequesis, el papel de la madre de familia. Y la quinta catequesis acerca de la responsabilidad en los hijos, ¿no? Son 5 catequesis que se están preparando en las parroquias, en las comunidades, ¿no? Esto ha sido muy bonito porque apenas salieron estas catequesis, los párrocos, ¿no?, recibieron el material y lo están justamente transmitiendo a los demás. Qué interesante, mire esto, qué interesante. Las 5 catequesis tienen que ver con la familia. Es que lo que está en crisis en el mundo es la familia, ¿no es cierto? Y de la crisis familiar que hay y que es muy profunda, devienen todos los grandes problemas que no son del Ecuador, son problemas de la humanidad entera. ¿Qué pasa, Monseñor, con las vocaciones? Tenía yo aquí unos datos. América Latina y el Caribe es la región del mundo donde hay más católicos ahora, ¿no es cierto? 425 millones de católicos hay en América Latina y el Caribe, el 40% de los católicos del mundo entero. Y luego, en un estudio reciente, sin embargo, dicen esto: en 18 países en el 2014, realizado en América Latina y el Caribe, dice que el 84% de los latinoamericanos adultos dijo haber sido criado dentro del catolicismo, pero apenas el 69% se identifica ahora como católico. Es decir, que un 15% buscó practicar su fe en otras iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué ha venido esta cosa que se ha hablado mucho de una pérdida? No estoy hablando tanto de la vocación, ya lo vamos a tratar también, pero de la pérdida de católicos que se identificaban años antes y luego menos. Sí, bueno, yo he conversado con muchos que han cambiado. Usted sabe que mi carácter no es para discutir ni pelear. Algunos que vienen en son de discutir y pelear se han cambiado de religión. Yo les pregunto justamente esto: ¿por qué? ¿Qué pasó? Y, por ejemplo, uno me dijo así de frente, y le estoy hablando de Zamora. Dice: porque me divorcié y los católicos no me dejan comulgar. Digo: ¿y acá sí comulga? No, aquí no hay comunión. Entonces, ¿usted está convencido? Bueno, pues a la final no está convencido. Hay algunas cosas. Y él me dijo: es para llevar menos carga de la que llevaba antes. Bueno, una de las razones. Otra puede ser también lo que el Papa ha llamado una ignorancia religiosa. No aprenden bien a defender su fe y a vivirla. Están tan seguros de que aquí es esto, pero ven lo exterior, ven inclusive las obras y no están viendo cómo caminamos y hacia dónde vamos. Entonces, lo importante es que la religión no es simplemente el estar aquí o estar allá, es cómo la vive, cómo está. El Papa ha dicho: tú que eres de otra religión, pero ¿cómo la vives? Y la vives bien, bendito sea Dios. ¿Y cómo la vivo yo? La vivo de otra manera, bendito sea Dios si la vivo bien. Acabas de decir 3 clases de cristianos, ¿no? Los corruptos, los indiferentes y los pecadores. Pues aquí estamos los pecadores que nos reconocemos tales, pero ahí estamos cayendo y levantando para seguir adelante en esta vocación. Muchísimas gracias por todos los mensajes que estamos recibiendo, las opiniones sobre qué
quisiera usted que traiga Francisco a nuestro país? Esa pregunta la respondemos enseguida, en un minuto. El Catecismo de la Iglesia Católica de 1992, basado en los principios franciscanos, dice que los animales, las plantas y los seres inanimados están destinados por naturaleza al bien común de la humanidad, pasada, presente y futura. Y esta deuda respecto a las generaciones que vendrán exige un respeto religioso a la integridad de la creación. Un papa amante de la naturaleza. Precisamente en este momento el mundo entero está ya discutiendo la encíclica que el Papa anuncia con una visión, yo diría, profundamente franciscana. Pero vamos a ver qué quieren que traiga el Papa Francisco a nuestro país. Ojalá nos traiga paz. Paz ahorita que está en esta situación que anda políticos, necesitamos que todo sea bien, ¿no? Bueno, no estoy de acuerdo porque hay muchas cosas más importantes que se tienen que tratar en el país. Tranquilidad, confianza, mucha fe en el bienestar del pueblo, que en definitiva es lo más importante. Más paz, armonía, comprensión. No me va ni me viene, o sea, no, ni me favorece, ni me perjudica, ni nada por el estilo. Yo sí, es un hombre que admiro mucho, me encanta, pero se ha gastado demasiado en la venida del Papa. Con el Papa, la llegada del Papa, entremos a los corazones ante Dios. Que es indiferente para mí. Un mensaje de paz, de armonía, de unidad. En este pueblo que en este momento le hace falta unidad. Quizás ojalá nos traiga paz, que se mejore la situación del gobierno y todo esto. A mí me da igual. Yo me mantengo por mi esfuerzo, por lo que yo haga. El Papa a mí no me mantiene. Tal vez un poco de esperanza, no sé, unión para los pueblos de Latinoamérica. Paz, o sea, no solamente para el Ecuador, sino para el mundo, para toda esa gente que está sufriendo en muchas partes por diferentes razones. Está bien que venga el Papa, pero con sus propios recursos. El Estado no tiene por qué pagar eso y nosotros tampoco tenemos por qué pagar eso. Yo bendiciones, en realidad yo bendiciones. Esperemos que la venida del Papa un poco apacigüe las aguas que están muy turbulentas. ¿Y qué es lo que quiere el arzobispo de Quito, Monseñor Fausto Traves? ¿Qué quiere que traiga el Papa? Primero quiero conversar con los que ahí se expresan tan indiferentemente que no es cualquier cosa. Madurez humana es dar el justo valor a las personas, los acontecimientos y las cosas. El Papa no es nada indiferente para nadie del mundo. Entonces quiero decir que es un acontecimiento maravilloso y grande. Luego, pues, lo que va a recibir Ecuador es mucho más de lo que va a gastar. Y por cientos, ¿no? Como hacían cuenta los economistas, que lo que entrará en Ecuador es mucho más de lo que se está gastando ya. Entonces eso primero quisiera rebatir, pero luego quiero decir qué es la visita del Santo Padre acá. Es decir, miren, es un respeto mutuo y van a ver cuando Él nos dirija la palabra, nos va a respetar a todos. ¿Cómo usted piensa? Siga pensando así y le vamos a respetar y usted también tiene que respetar. De suerte que yo pienso que el Papa es un maestro del respeto mutuo y es también un maestro de la oración en la calle, como lo hace él siempre. Está atendiendo a un mendigo, está atendiendo a un enfermo, besando el pie después de lavarlo a uno que no es ni siquiera católico. Entonces nos está diciendo, la oración no es cuestión de la capilla, es cuestión de 24 horas al día mientras estamos haciendo el bien. ¿Qué es lo que lleva a un ser humano a hacerse una persona religiosa?
Están cambiando muchas cosas en el mundo, en la iglesia, interpretaciones, visiones, tal vez distintas con el cambio de los tiempos en algunos temas, y mucho se va a discutir, pero de manera muy breve, ¿qué le hizo a ese niño que seguramente le gustaba el fútbol, tal vez hasta las chicas y la cosa, etcétera, a ese joven Juan Carlos decidirse para ser curita? ¿Qué fue? ¿Por qué? Bueno, usted está tocando ya un aspecto muy íntimo de la vocación de cada uno, ¿no? Y donde uno, bueno, ya con el recuerdo, ¿no?, regresa otra vez a aquellos momentos importantes en el que Dios toca el corazón de una persona para siempre. Es decir, Dios le conquista a una persona para siempre. Dios le enamora a una persona para siempre. Es un momento místico. Es un momento muy importante en la vida que no se puede inclusive expresar con palabras, sino que uno siente que Dios le llamó a algo. ¿Y a qué edad sucedió eso en el caso del padre Juan Carlos? Esto sucedió de una manera así tan fuerte a la edad de 16 años. ¿Y en el caso de Omar? A los 19, yo ya estaba en la universidad. ¿Qué estudiaba en la universidad? Había terminado el colegio y estudiaba en la universidad biología marina. ¿Y tenía enamoradas antes? Soy un hombre normal, como cualquiera, hasta como el arzobispo me atrevo a decir. Ya vamos a hablar de las enamoradas del arzobispo de Quito. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó a los 19 años? Bueno, a los 19 años, cuando estudiaba en la universidad, era también catequista. Antes iba solamente a la misa por cumplir con mis padres y nada más, no me comprometía a nada. Pero, como dice el padre Juan Carlos, Dios va enamorando y el Espíritu Santo va cautivando el corazón de aquel a quien Dios quiere llamar. Y entonces uno se siente más inclinado hacia eso, porque sin eso no podríamos vivir. Entonces uno responde con valentía, por supuesto, porque para responder al Señor con un sí afirmativo, hay que decir: Señor, yo soy valiente, soy hombre, y digo sí para esta aventura divina a la que tú me invitas. Entonces, con los miedos, con las dudas, así como la Virgen María tuvo esa llamada, asimismo uno se siente interpelado y uno responde que sí, ciertamente que no solamente con las fuerzas humanas, sino también ayudado por la gracia divina, que es quien en definitiva hace todo en la vida de una persona que ha sido llamada por Dios. Y en el caso del niño de Toacaso, de este joven sencillo, humilde, y luego adolescente, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue? Bueno, ¿en qué pues, momento? Me has calificado de sencillo y humilde, y no era tanto yo. Era todo lo contrario. Es como para decir, en mi infancia llegó el padre párroco, que vive hasta ahora, el padre Néstor Frías, 94 años tiene. Llegó a la casa y le vio a mi hermano mayor. Dijo: él es bueno, él tiene vocación para sacerdote, y mándele al seminario. Y él alzó a ver y dijo: no, yo quiero ser médico. Dijo, mi mamá dijo: no, tú no sabes como el padrecito, él sabe. Bueno, pues lo mandaron al seminario y salió y es médico, porque él no. En cambio me vio a mí esa misma vez, me dijo: a este sí, cuidado, este es un diablo, esto es tremendo, travieso, molestoso, chistoso, hacía bromas, tomaba el pelo desde niño. Entonces mi papá, cuando yo le dije lo que ellos dicen, concuerdo plenamente, es inexplicable, porque es Dios el que se mete en uno. Yo sentí el día de mi primera comunión a los 9 años que Dios me llamaba y nadie me iba a sacar. Y cuando acabé la escuela, nada más, ahí era en ese tiempo, acababa el seminario menor, yo le dije a mi papá que quería ser sacerdote franciscano. Y él me dijo: no, mijito, tú no tienes vocación. El padre lo dijo. Además eres travieso, molestoso y haces hasta magia. No. ¿Magia? Hacía magia yo. Todavía puedo hacer algo de vez en cuando, no. Pero bueno, entonces me decía que no. Y bueno, pues me dio 15 días de plazo, porque yo dije que no tenía vocación. En esos 15 días yo fui a hablar en el colegio seráfico en Guápulo, y cuando le expuse mi problema, el padre me dijo: no, hombre, eso es bueno para la vida fraterna, bienvenido. Y fui aceptado. A los 15 días mi papá... ¿A qué edad era eso? Acababa de la escuela, 12 años. Y cuando le dije a mi papá, él me preguntó: ya 15 días han pasado, ahora sí dime en serio, ¿qué vas a hacer en la vida? Yo le dije: sacerdote franciscano, papá. Ya le dije. Pero, nada de pero, ya está hablado. Ya fui a hablar. ¿Y con quién fuiste? Nadie, solo. A lo mejor Dios te está oyendo. Y la frase que tú estás queriendo oír y que es teológica, mi abuela
dijo, mi hijo, la mamá de él, la vocación no es tuya, ni de él siquiera, es de Dios. Él les llama y no te puedes oponer. Así es que aquí estoy. A pesar de que el párroco dijo que no tenía, pero cuando le visito él se acuerda y es muy contento, me abraza. ¿Y qué pasa con las vocaciones? Porque si es un llamado divino, uno podría pensar, entonces ahora Dios está llamando menos de lo que llamaba antes. ¿Por qué hay menos vocación? O había hasta hace poco. Hay quienes dicen que tal vez Francisco haga otro de sus milagros, como el que dicen entre Estados Unidos y Cuba, y es un papa que está haciendo cosas, magias, no, magias de otra manera. El papa, ¿qué pasa con las vocaciones? Bueno, pues la pregunta es para mí, yo tengo que decir lo siguiente, sí, efectivamente la vocación es de Dios. Dios sigue llamando, pero respeta nuestra voluntad y nuestra respuesta. Y si es que le da positiva, pues aquí estamos. Y si le da negativa desde antes, a lo mejor después se arrepienta, pero ya tarde. Y el caso es que yo hablo de mi seminario. Estaban, bueno, pues más de 20. Ahora están el doble. Y para este año pasado entraron 18. Han quedado 15. Y en estos días había alguna ceremonia también, ¿no? Sí, también en estos días había unos encuentros de jóvenes. Y para el próximo año estamos hasta asustados porque parece que va a venir el doble de los 15, por ahí 30. Van a tener que devolverles todas esas casas enormes que habían y que se estaban quedando vacías porque ya no había sacerdotes. Todos los las iglesias con 4 o 5 Pero sacerdotes. lo que me alegra tanto puede ser por el Papa Francisco, su bondad, y es también por la metodología que usamos, que es el darles responsabilidad y hacerles sentir que son acogidos entre nosotros. Y naturalmente tiene que estudiar, y lo que estudian ahora es precisamente estos documentos papales, los documentos pontificios y los principios de la filosofía a la que van a entrar después. Lo interesante es que en nuestro seminario hay 4 profesionales que entraron demostrando al mundo que una cosa es la vocación y otra la profesión, y están muy bien y son respetados y muy decididos. Pienso que tendríamos que ver un poquito hacia atrás y recordar qué pasó después de la visita de San Juan Pablo II aquí a nuestro país. Y seguramente vemos cómo la familia se fortaleció en la fe y también las vocaciones sacerdotales, misioneras y religiosas surgieron, ¿no?, como una respuesta generosa de parte del Señor para con el Ecuador. Y pienso que el mismo efecto puede surgir cuando venga el Papa Francisco. Cierto que el efecto puede notarse desde ahora y el Espíritu Santo seguramente ya va trabajando en los corazones de tantos jóvenes y chicas que quieren responderle a Dios que sí. Así es. Como dijo Monseñor, Dios sigue llamando a los jóvenes, pero respeta nuestra libertad. Es decir, como en una sociedad generosa, sobre todo en la familia, como un joven responde que sí a Dios y se entrega totalmente a Él. Pero Dios sigue llamando. Vamos a regresar con lo que es tal vez el acontecimiento, creo yo, de verdad lo creo, a nivel del cambio climático, de la naturaleza más importante que tal vez se produzca en este año. Una encíclica, por primera vez, una encíclica en la Iglesia Católica dedicada enteramente a la relación del hombre con los otros seres, con los seres que viven alrededor nuestro. Enseguida volvemos. Bueno, esto para algunos es una de las más hermosas producciones que se han hecho. Se llama El Cántico de las Criaturas, precisamente de San Francisco de Asís hace 800 años. Y dice: Altísimo y omnipotente buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te convienen, y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano Sol,
por quien nos das el día y nos iluminas. Y es bello y radiante con gran esplendor de ti. Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas da sustento. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy humilde, preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos, con coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que la sufran en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Alaben y bendigan a mi Señor, y denle gracias y sírvanle con gran humildad. Y yo creo que Francisco, no este Francisco que llega, también el otro Francisco, él estaría feliz porque era un cantante, porque le gustaba la música, porque cantaba todo el tiempo. Y veamos cómo Ecuador le está cantando ahora a Francisco. Desde aquí, de mi fe que es mi casa y mi mundo. Desde aquí, de mi tierra de amor tan profundo. Desde la devoción de tu gente y la esperanza siempre vigente, abro todas mis puertas para que entre la luz. Desde aquí, donde se unen los dos hemisferios. Desde la ilusión de encontrarnos en el Evangelio. Desde el pueblo que ha recorrido el credo que ha marcado el camino. Te recibo como cada día recibo a Jesús. Con los brazos abiertos y el alma encendida, mi grito de paz, libertad, rebeldía. Unidos en Cristo, hoy te recibimos, Papa Francisco. Bienvenido, bienvenido, Papa Francisco, bienvenido. Ecuador entero te recibe con su canto de amor. Bienvenido, bienvenido. Todos somos bendecidos con la promesa de vida, de luz y salvación. Pero no se olviden, hagan lío y no licúen la fe. Desde aquí, abrazando la cruz que nos guía. Desde aquí, Ecuador y toda su alegría. Desde nuestro gran compromiso de vivir con el ejemplo de Cristo, recibimos tu presencia en el nombre de Dios. Con los brazos abiertos y el alma encendida, mi grito de paz, libertad, rebeldía. Unidos en Cristo, hoy te recibimos, Papa Francisco. Bienvenido, bienvenido, Papa Francisco, bienvenido. Ecuador entero te
Francisco, bienvenido. Ecuador entero te recibe con su canto de amor. Bienvenido, bienvenido. Todos somos bendecidos con la promesa de vida, de luz y salvación. Bienvenido, Papa Francisco, bienvenido. Está una maravilla. Simplemente felicitaciones, porque eso expresa lo que los ecuatorianos sentimos. A bailar, a saltar. Y con toda seguridad sabemos que el Papa nos trae mensajes y bendiciones. Los que creemos, como el Papa ha dicho, cuidado con no creer en los misterios. Tienen que no conformarse con verdades simplemente certezas o certeras. Entonces hay que creer en los misterios, y nuestro pueblo cree en los misterios. Por eso la gente está feliz y estamos todos felices. Y felices todos los entes gubernamentales, sean pues el Estado, los municipios, las juntas parroquiales, etcétera. Sé que de una diócesis vienen todos los buses de ese lugar y que viene muchísima gente a la plaza, mejor dicho, al Parque del Bicentenario, porque quieren ver al Papa, escuchar su mensaje y recibir su bendición. Decíamos antes, Dios quiera que las bendiciones sean también para la Iglesia, que haya muchas vocaciones y con valentía y generosidad sean consagrados para decirle sí, aquí estoy porque tú me has llamado. Bueno, y esta cosa tan bonita, en realidad, todos los que salen ahí lo han hecho gratis, ¿no? Damiano, ese gran productor que hace tantas cosas con tantos buenos fines, Claudio Jácome, a los tiempos que le veo al gran músico, y Claudio ahí bailando, y Enrique Vallas, quien hizo las cámaras y la edición de todo esto, y esto debería salir todos los días, debería convertirse en la gran canción ecuatoriana, para honrar a eso, Monseñor, que hablábamos del cántico de las criaturas. En los minutos que nos quedan, yo creo que es vital, el mundo entero está esperando la voz, el mensaje de Francisco, porque este año se decide en París, y por eso Francisco ha querido hacerlo antes, la relación del hombre con la naturaleza. Sí, efectivamente, yo como franciscano tengo que decir el cántico de las criaturas. Le he leído tantas veces, pero cada vez es nuevo. Y ahora que leías, me hacías el favor de recordarme toda esa maravilla y decirme, siento parte de la naturaleza. Y alguna vez yo me acuerdo, cuando tenía el programa, la televisión, había una pregunta, un premio para quien diga de dónde viene la palabra ecología. Y yo no tenía la posibilidad de llamar ni de ir, pues, y yo sí sabía. Eco, igual, y logos, tratado. Que yo me siento también parte de la naturaleza. No soy el que destruye la naturaleza. La naturaleza me da vida, me alimenta y respiro un aire puro. Pero al ser ecológico estoy diciendo soy igual que la naturaleza. La clave, la mística que decíamos antes, para sentirse parte de la naturaleza es decir, sí, Señor, tú creaste mi vida y creaste la vida de esta plantita y de este gusanito, de las flores, de los árboles, y estos también tienen derecho a llamarte Padre. Por eso es que dice, bienaventurada la hermana naturaleza, el hermano sol, la hermana luna, las estrellas, el agua, imagínense sin agua, y para eso decimos hermana a toda la naturaleza. Eso es ecología. Bueno, y ese es el gran mensaje, creo, ¿no? Y hemos hecho demasiado daño, Padre Omar, demasiada destrucción en el mundo, ¿no es cierto? Si no hay un cambio, y lo que yo digo, si no cambiamos nosotros, no cambia nada. Yo quisiera traer a cuento en este espacio que usted nos ofrece, señor ministro, recordar a todos el lema que hemos escogido como iglesia para la venida del Papa Francisco, para darle esa bienvenida con alegría, a evangelizar con alegría. Creo que las palabras claves del Santo Padre en su pontificado es alegría,
misericordia y evangelización. Entonces todos estamos invitados a evangelizar con alegría y sobre todo a decirle al mundo, a redescubrir esa naturaleza donde el hombre ocupa el primer lugar, porque si alabamos al Señor por el sol, por la luna y hasta por la muerte, debemos alabar al Señor también por el hombre, por la mujer, por la persona humana, porque es, digamos así, la máxima creación de Dios. Claro, y ese ser humano tiene una dignidad muy grande. Claro, yo creo que se interpretó mal eso, porque se creyó que el hombre estaba hecho para usar de la naturaleza de manera ilimitada. Y por eso se están quedando vacíos los océanos, por eso se cortan los bosques, porque hay gente que interpretó, nosotros somos el centro, y entonces podemos destruir todo, podemos cortar todo, podemos acabar con todo. Y yo creo que ese es el gran cambio, ¿no es cierto? Eso. O sea que yo sí creo que podría haber un cambio en que cada año haya un árbol más y no un árbol menos, por lo menos en nuestro país, ¿no es cierto? Una especie en vías de extinción que esté revirtiendo esto. ¿Podría ser posible esto, Padre Juan Carlos? Aprovecho este espacio para invitar a todos a leer el capítulo 1 del primer libro de la Biblia, el Génesis, porque ahí está precisamente el designio originario de Dios para el mundo entero y para el ser humano. Cómo se va creando primero el lugar, el paraíso, y el hombre es creado al final, precisamente, hombre y mujer, como culmen de esta creación, y se nos entrega esta creación para que la cuidemos. Yo creo que en estos últimos años sí ha habido una conciencia más alta, digo yo, en los seres humanos, sobre todo aquí en el Ecuador. Hay muchas iniciativas, ¿no?, de cómo cuidar nuestra naturaleza, ¿no?, los animales, en fin. Pero yo sí recomendaría, ¿no?, el capítulo 1 del libro del Génesis. Ahí vamos a encontrar muchas respuestas a nuestras inquietudes. Como decíamos en este programa, fruta, comida, semilla sembrada. Pongámonos a sembrar árboles, a cuidar los ríos, que vuelvan a ser transparentes, que se llene el mar de peces, ¿no es cierto? Y queremos decirles también a todas las personas no creyentes, a todos los agnósticos, espiritistas, judíos, budistas, mormones, a todos los cristianos de otras denominaciones y a todos los católicos, que este programa y esta venida de Francisco es para todos porque es un acontecimiento en este mundo en el que todo el mundo está o deberíamos estar uniéndonos, ¿no? Quizás comencemos así en el Ecuador. Yo le agradezco mucho a Monseñor Fausto Traves, arzobispo de Quito, al Padre Juan Carlos, al Padre Omar, por ser tan bondadosos con nosotros y por compartir este momento. Y ahora sí, ni a dormir, a esperar y a preparar todo, que ya viene el Papa, ¿no es cierto? Y mucha alegría y gracias por este programa. Creo que será una motivación para todos los católicos y cristianos para decir, sí, efectivamente, no veamos los defectos, no veamos la desunión, unámonos a recibir al Papa para que el mundo nos vea que sí nos amamos los ecuatorianos. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.